Hay personas que no esperan a que el mundo les dé permiso para soñar. Personas que no necesitan pruebas ni títulos ni consenso para creer que pueden cambiarlo todo. Personas que, incluso en la oscuridad más absoluta, mantienen una llama encendida dentro. Steve Jobs fue una de esas personas. No era el más técnico ni el más amable, a veces ni siquiera el más racional, pero tenía algo que muy pocos tienen: una fe inquebrantable en su visión. Una autocreencia tan intensa que muchos la confundían con locura. Y tal vez era locura. Pero Jobs no creía solo en sus ideas, creía en sí mismo con una fuerza tan desbordante que retorcía la realidad a su favor. Esa fuerza, lo que algunos llamaban su campo de distorsión, no era magia, era una forma radical de autocreencia. Fue despedido de su propia empresa, fue humillado, ignorado y descartado. Pero, sin embargo, volvió, y cuando lo hizo, transformó no solo Apple, sino la manera en que interactuamos con la tecnología, con el diseño y hasta con la vida. Este vídeo no es un homenaje a Steve Jobs, es una invitación a despertar dentro de ti esa misma chispa de autocreencia delirante. Porque lo que él hizo, tú también puedes hacerlo, a tu manera, en tu mundo y con tus ideas. Y si aprendes a creer antes de ver y a actuar antes de tener. Parte 1. Creer sin ver. La semilla invisible. Steve Jobs tenía una habilidad que no se enseña en ninguna universidad. Podía ver el futuro antes que existiera. Cuando Apple nació en un garaje, no tenía ni recursos, ni estructura, ni poder. Tenía una visión, computadoras tan bellas y personales que parecieran una extensión del ser humano. Nadie pedía eso, nadie lo veía necesario, pero Jobs sí. Y más importante aún, creía que era posible. Esa creencia no se basaba en datos, no era un cálculo lógico, era una intuición profunda y casi espiritual que él protegía con uñas y dientes. La sostenía con una determinación casi irracional. Creer sin ver es quizás una de las cosas más difíciles que podemos hacer, porque vivimos en una cultura que nos enseña a esperar las pruebas antes de dar el paso. Pero los grandes visionarios no funcionan así. Jobs no necesitó ver un mercado para el iPhone antes de crearlo. No necesitó un estudio para saber que el iPod transformaría la música y no esperó a que el mundo le pidiera innovación. Él se adelantó y creó lo que el mundo aún no sabía que necesitaba. Eso es la autocreencia delirante. No es arrogancia, es tener una imagen tan clara dentro de ti que empiezas a caminar hacia ella aunque no haya camino trazado. Y al caminarla, la construyes. ¿Y tú, en qué podrías creer con tanta fuerza que los hechos aún no importen? Porque si estás esperando ver resultados antes de confiar en ti, tal vez estás invirtiendo el orden de las cosas. Primero crees, luego creas. Así es como funciona la magia. Así es como comenzó Apple y así es como comienza cualquier transformación real. Parte 2. Delirio positivo. Caer, insistir y volver a creer. En 1985, Steve Jobs fue despedido de Apple. Sí, fue despedido de su propia empresa. El joven rebelde que había cofundado una revolución tecnológica fue echado por diferencias internas, por su carácter difícil y por decisión que no todos comprendían. Y ahí estaba, humillado públicamente, rechazado por el sistema que él mismo había ayudado a construir. Para muchos, ese habría sido el final de la historia, pero para Steve Jobs fue apenas el inicio de una nueva etapa, porque él no se definía por sus circunstancias externas, se definía por su visión interna. En lugar de rendirse, fundó otra empresa, Next. Compró otra empresa, Pixar. Y mientras el mundo lo daba por acabado, él seguía creando. Seguía perfeccionando su obsesión con el diseño, con la simplicidad, con la experiencia humana. Y no lo hacía por venganza, lo hacía porque no sabía vivir sin construir el futuro. Este es el núcleo del delirio positivo.
Seguir y seguir intentándolo incluso cuando todo te dice que no tiene sentido. Insistir aunque no veas progreso inmediato. Sostener la fe aunque estés solo. La mayoría abandona cuando fallan una vez. Jobs falló a escala global y aún así nunca dejó de creer que podía volver. Y así lo hizo. Cuando regresó a Apple en 1997, lo hizo con más claridad que nunca. Y en los años siguientes lideró el nacimiento del iMac, del iPod, del iPhone y del iPad. Sí, transformó no solo una empresa, sino la manera en que vivimos, nos comunicamos y creamos. Todo eso nació de no rendirse, de seguir avanzando con una mezcla de pasión, visión y lo que muchos llamarían terquedad. A veces, la única diferencia entre quien fracasa y quien triunfa es que uno siguió caminando cuando parecía absurdo hacerlo. Eso es el delirio positivo. No porque ignores la realidad, sino porque sabes que puedes transformarla. Aunque el mundo diga que no, aunque falles 1, 2, 3 y 10 veces, aunque no tengas ninguna garantía más que tu propia convicción. Ahí está el delirio positivo. Parte 3. Tú te conviertes en lo que crees. Efecto Pigmalión. La mente humana es poderosa, pero pocas veces nos damos cuenta de cuánto depende de nuestras propias creencias. Lo que crees de ti mismo no es simplemente una mera opinión, es una profecía. Es una fuerza silenciosa que moldea tus acciones, tu energía y tu presencia. En psicología, esto se llama el efecto Pigmalión. Si tú esperas que vas a fracasar, te moverás con miedo, inseguridad y dudas. Y probablemente sí, fracasarás. Pero si esperas que puedes lograrlo, aunque no sepas cómo, te moverás con confianza, persistencia y creatividad. Y eso cambia radicalmente tu probabilidad de éxito. Steve Jobs lo entendía intuitivamente. Él no solo creía en sí mismo, esperaba lo imposible de sí mismo y de los demás. Tenía estándares tan altos, expectativas tan delirantes que muchos lo odiaban por eso. Pero también muchos dieron lo mejor de sí mismo gracias a eso. Porque él los veía capaces incluso cuando ellos mismos no lo hacían. Jobs moldeaba la realidad con su visión. No aceptaba un no se puede. Y esa actitud exigente, esa intensidad que incluso podría parecer insoportable, fue la que construyó productos perfectos, diseños revolucionarios y una cultura de la excelencia. Pero todo comenzó con su mente. Comenzó con lo que creía de sí mismo. Si quieres transformar tu vida, no empieces con lo que tienes, empieza con lo que crees. Creencias poderosas crean comportamientos poderosos. Comportamientos poderosos crean resultados extraordinarios. Cambia tu diálogo interno. Reescribe tu historia. Actúa como si ya fueras esa persona que imaginas ser. No se trata de fingir. Se trata de acelerar tu transformación desde dentro. Como dijo Steve Jobs, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando y no te conformes. Y mientras buscas, mientras fallas y mientras avanzas, cree aunque nadie más lo haga. Cree aunque no se vea y cree aunque te llamen loco. Porque tú te conviertes en lo que tú crees y quieres. Parte 4. Entrenar la autocreencia. De la inspiración a la práctica. La autocreencia delirante no es una suerte con la que nacen unos pocos. Es un músculo, es una práctica y es una decisión diaria. Steve Jobs no se levantaba todos los días sintiéndose seguro. Era humano, como tú y como yo. Tenía dudas, inseguridades y miedos. Pero aprendió a alimentar la visión más que el miedo, a regresar una y otra vez a esa convicción profunda de que estaba ahí para construir algo que dejara huella. Y tú puedes hacer lo mismo. Aquí hay algunas prácticas concretas para comenzar a entrenar tu autocreencia. Primero, visualiza, no solo sueñes.
Cierra los ojos cada mañana e imagina con detalle la persona en la que te estás convirtiendo. ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo actúa en situaciones difíciles? No es una fantasía, es un entrenamiento mental. 2. Afirma y no esperes aprobación. Dite a ti mismo lo que necesitas escuchar. Estoy construyendo algo grande. Puedo fallar, pero no me voy a rendir. Soy el tipo de persona que encuentra soluciones. Estas frases crean nuevos caminos en tu cerebro. Refuerza la identidad que estás formando. 3. Actúa como si. No esperes sentirte listo. No esperes tener todo resuelto. Empieza a actuar como si ya fueras la versión más valiente de ti mismo. Los comportamientos crean identidad. Hazlo aunque no sientas que estés preparado. 4. Recuerda tus pruebas. Haz una lista de las veces que superaste algo difícil y léela cuando estés dudando. Tu historia ya está llena de momentos en los que creíste un poco y lograste más de lo que esperabas. Y 5. Rodéate de creencia. Rodéate de personas, libros, vídeos y entornos que alimenten tu visión, no que la apaguen. Recuerda, la fe también se contagia. Y entrenar la autocreencia es como encender una vela cada día. Cada vez que lo haces, disipas un poco más la oscuridad de la duda. Antes de acabar, espero que te esté gustando el vídeo y te pediría que humildemente dieras like, te suscribieras y activarás la campanita, porque así puedo subir más vídeos y saber que estoy ayudando a personas, que estoy inspirando a personas y que esas personas luego van a poder inspirar a otras personas. Cualquier duda, cualquier comentario que quieras dejar, tienes libre la zona de comentarios para poder expresar tus opiniones. Conclusión. El mundo necesita de tu locura. El mundo ya tiene suficientes personas realistas. Ya hay suficientes que te dicen, sé práctico, mejor no arriesgar o esperar a que tengas todos listos. Pero lo que necesitamos hoy más que nunca son creadores valientes, soñadores radicales y constructores del futuro. Personas como Steve Jobs, personas como tú y como yo. Porque sí, creer sin pruebas parece una locura. Seguir cuando falles parece absurdo. Esperar lo mejor de ti, incluso cuando nadie más lo hace, puede doler. Pero ahí es donde ocurre la transformación. Cada vez que eliges creer en ti, aunque no tengas garantías, cada vez que avanzas un paso más, incluso cuando el camino es invisible, estás cambiando tu historia. Y quizás, sin saberlo, también estás cambiando al mundo. La autocreencia delirante no es arrogancia. Es coraje, es lealtad a tu potencial y es el primer paso de cada gran revolución. Así que pregúntate, ¿y si empiezo a creer como si ya fuera todo posible? ¿Y si empiezo a vivir como si ya estuviera en camino? ¿Y si simplemente no me rindo? Porque tal vez, solo tal vez, esa fe irracional que sientes dentro es la señal más racional de que estás hecho para algo extraordinario. Y ese algo comienza hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo día. Pase un gran día.